música. ¿Crees que has superado tu infancia? ¿Estás seguro? Porque a veces el trauma no aparece como un recuerdo claro. No viene en forma de flashback cinematográfico o pesadilla explícita. De hecho, los traumas más profundos permanecen silenciosos y disfrazados. Viven dentro de ti como hábitos, impulsos, miedos irracionales y patrones de comportamiento repetitivos, siempre con el mismo resultado. Sufres, pero no sabes exactamente por qué. ¿Alguna vez te has encontrado reaccionando exageradamente a una simple crítica? ¿Alguna vez has tenido ataques de ansiedad de la nada? ¿Has alejado a personas que te amaban sin saber por qué? ¿Alguna vez has saboteado algo bueno en tu vida a pesar de que lo deseabas tanto? Entonces déjame decirte algo, mirándote a los ojos como si estuvieras sentado frente a mí. Esto no es drama, esto no es debilidad. Se trata de un trauma infantil que nunca ha sido abordado. Bessel van der Kolk, uno de los principales expertos mundiales en trauma, dice que el cuerpo lleva la cuenta. Y tiene razón. El trauma infantil no es solo un mal recuerdo. Es una reprogramación fisiológica de tu sistema nervioso. Tu cuerpo, tu cerebro, tu percepción del mundo, todo ha sido moldeado para sobrevivir a un entorno que alguna vez te hizo daño. Y sabéis que es aún más cruel. A menudo ni siquiera recordamos exactamente qué pasó. Porque el trauma no depende de lo que recuerdas, depende de lo que sintiera tu cuerpo, de cómo reaccionara tu sistema. Y si en ese entonces el mundo parecía impredecible, tus padres estaban emocionalmente distantes o sentías que tenías que ser perfecto para ser amado, tu cuerpo se adaptó, tu cerebro entró en modo de supervivencia y quizá incluso hoy nunca haya salido. Por eso vives en alerta, por eso te desconectas de tu propio cuerpo, por eso dudas de ti mismo, te criticas en silencio, atraes relaciones destructivas o no puedes confiar en nadie, ni siquiera en ti mismo. Pero aquí hay una verdad que puede liberarte. No estás roto, estás adaptado a un pasado que aún vive dentro de ti. Y por eso hoy vamos a hablar de las 7 señales de que nunca has sanado tu trauma infantil, no para etiquetarte, sino para mostrarte que hay una explicación, que no estás loco, que no estás solo, y más que eso, que hay un camino hacia la sanación. Pero todo comienza con la toma de conciencia, con nombrar lo que te controla en silencio. ¿Estás listo para ver lo que tu mente ha tratado de ocultar toda tu vida? Luego respira profundamente y sígueme. Quiero que te observes por un momento con brutal honestidad. Observa tu cuerpo ahora mismo. ¿Tienes los hombros tensos? ¿Tienes la mandíbula apretada? ¿Su respiración se vuelve corta y está atrapada en el pecho, incluso cuando no sucede nada malo? Esto no es una coincidencia. Este es tu cuerpo contando una historia que tu mente ha aprendido a ignorar. La hipervigilancia es quizás el signo más cruel de un trauma infantil no sanado, porque te hace creer que vivir en alerta máxima es simplemente lo que eres, que esta tensión constante es parte de tu personalidad, que eres naturalmente ansioso, inquieto, siempre preocupado, pero no lo eres. Esto se aprendió y peor aún, se aprendió muy temprano, cuando un niño crece en un entorno impredecible, con padres emocionalmente no disponibles, cambios repentinos de humor, críticas constantes, silencio amenazante, arrebatos inesperados. El cuerpo entiende una cosa muy simple: relajarse es peligroso, porque cuando te relajas algo malo sucede. Entonces el sistema nervioso hace aquello para lo que fue diseñado. Se adapta para sobrevivir. Bessel van der Kolk explica que el trauma recalibra el sistema de alarma del cerebro. La amígdala encargada de detectar amenazas
Comienza a funcionar como si el peligro fuera permanente. El problema es que este sistema no entiende el tiempo. Para ella el pasado no ha pasado. El cuerpo no vive en el ahora. Vive en el ¿qué pasaría si? Por eso, incluso en entornos seguros, nunca te sientes realmente seguro. Tu cuerpo siempre está un paso adelante, anticipándose a los conflictos, a los rechazos, a las pérdidas. Lees microexpresiones, analizas tonos de voz, interpretas silencios como amenazas. No descansas, observas, y eso es profundamente agotador. La hipervigilancia se manifiesta de maneras que muchas personas ni siquiera asocian con el trauma. Insomnio porque el cuerpo no se permite apagarse. Tensión muscular crónica, especialmente en el cuello, los hombros y la espalda. Dolores de cabeza frecuentes. Problemas digestivos. Una sensación constante de inquietud, como si algo estuviera fuera de lugar. Puede que incluso estés sentado, pero por dentro estás corriendo. Y hay un detalle importante. Esta vigilancia constante crea la ilusión de control. Sientes que si estás siempre alerta, nada saldrá mal. Pero esta es una mentira, que el trauma cuenta para mantenerte vivo, no para ayudarte a vivir bien. Con el tiempo, este estado permanente de alerta erosiona tu capacidad de sentir placer. Relajarse genera culpa. Descansar parece una pérdida de tiempo. El silencio es incómodo. La paz suena extraña porque tu cuerpo se ha aprendido que lo normal es caos. Y cuando no hay caos, lo crea. Aquí es donde mucha gente empieza a preguntarse, ¿qué me pasa? ¿Por qué nunca puedo desconectar? Y la respuesta es sencilla, aunque difícil de aceptar. No hay nada malo contigo. Lo que existe es un sistema nervioso estancado en un pasado que nunca ha sido procesado. Pero el estado constante de guerra tiene un precio. Cuando la alerta es continua, cualquier pequeño detonante puede provocar una explosión emocional. El cuerpo agotado pierde la capacidad de regular las emociones y entonces no reaccionas, te desbordas. Aquí es donde entramos en la siguiente señal. Cuando la vigilancia falla, surge una desregulación emocional extrema. Si este contenido tiene sentido para usted, haga clic en el botón de suscripción y suscríbase al canal. Gracias por su apoyo. ¿Alguna vez te has sentido como si tus propias emociones te secuestraran? Como si de repente algo tomara el control y dijeras o hicieras cosas que luego no pudieras explicar. Gritas, lloras, te encierras en tu habitación o simplemente lo apagas todo. Te desconectas, desapareces de tu propio cuerpo como si tu mente dijera, no puedo soportar esto. Otra vez. Si esto le suena familiar, no está solo. Se trata de una desregulación emocional, uno de los rasgos más devastadores y menos comprendidos del trauma infantil, no resuelto. Las personas que han experimentado un trauma infantil a menudo tienen una relación caótica con sus propias emociones. No solo sienten emociones, sino que se sienten abrumados por ellas. No hay término medio. No hay espacio entre el estímulo y la reacción. Una mirada de reojo puede provocar un colapso. Una conversación difícil se convierte en guerra. Una crítica se convierte en destrucción interna. Pasas de 0 a 100 en segundos sin pasar por razonamiento. Pero esto no es un capricho, no es falta de control, es neurobiología. Como explica Bessel van der Kolk, el trauma desactiva la parte del cerebro responsable del pensamiento racional, la corteza prefrontal, y activa el sistema límbico, la parte más primitiva e instintiva de nuestro sistema emocional. El resultado es que
El cuerpo reacciona como si estuviera en peligro real, incluso cuando no lo está. Por eso, durante una crisis emocional, se pierde la capacidad de pensar con claridad. No puedes autorregularte porque nunca aprendiste cómo hacerlo. Los niños que crecieron en entornos emocionalmente caóticos donde el llanto era castigado, la ira era peligrosa o la vulnerabilidad era ridiculizada, no tuvieron la oportunidad de desarrollar herramientas de autorregulación saludables. En cambio, aprendieron a reprimir, explotar o desconectarse. Y esta desconexión también es común. En lugar de reaccionar con rabia, algunas personas desaparecen emocionalmente. Se sienten vacíos, desconectados. No sienten nada. Es una disociación, una forma extrema de protección donde la mente se separa del cuerpo para evitar sentir dolor. Pero esto tiene un coste. No solo pierdes el dolor, sino también el placer, el amor, la presencia. Para hacer frente a esta montaña rusa emocional, muchos recurren a estrategias destructivas. Alcoholismo laboral, atracones, consumo de sustancias, sexo sin conexión, aislamiento extremo, cualquier cosa que traiga alivio inmediato, incluso si trae destrucción a largo plazo, porque en el fondo solo quieres dejar de sentir o empezar a sentir algo. Y todo esto genera culpa, vergüenza, un ciclo interminable de pérdida de control seguida de autocrítica. Te preguntas, ¿por qué soy así? ¿Por qué no puedo ser normal? La respuesta es porque aprendiste a sobrevivir en un entorno donde las emociones eran peligrosas, donde sentir era demasiado. Y ahora tu cuerpo responde como aprendió, no para castigarte, sino para protegerte. Pero cuando te acostumbras a esta montaña rusa, empieza a moldear tus relaciones, la forma en que amas, confías, te vinculas, todo se ve afectado. Y ahí es cuando aparece la siguiente señal, porque el trauma infantil no solo destruye la relación contigo mismo, sino que corrompe tu capacidad de conectarte con los demás. Hablemos ahora de los patrones de apego inseguro y cómo arruinan tu intimidad sin que te des cuenta. Quieres amor, deseas conexión, fantaseas con una relación estable, alguien que te ve, te elige, está a tu lado, pero al mismo tiempo el amor te asusta. La cercanía asfixia, la distancia duele, la intimidad se siente como un campo minado. Anhelas el apego y huyes de él tan pronto como empieza a formarse. Si esto te suena familiar, no es una falta de valor, no es mala suerte en el amor, es un trauma y moldea desde temprana edad la manera en que te relacionas con las personas. El apego no es solo un concepto psicológico, es una programación emocional que se forma en los primeros años de vida. Según la teoría del apego de John Bowlby, la forma en que sus cuidadores respondieron a sus necesidades con presencia o ausencia, con validación o indiferencia, creó el modelo interno de cómo usted entiende las relaciones. Y si en la infancia el amor vino acompañado de críticas, rechazo, imprevisibilidad o descuido emocional, tu sistema nervioso aprendió que amar es peligroso. Van der Ulk enfatiza que el trauma infantil no se limita a eventos traumáticos importantes. A veces son las pequeñas emisiones repetidas, la ausencia de afecto, la invalidación crónica, el abandono emocional, lo que reprograma silenciosamente tu cerebro y tu corazón. ¿Cómo se manifiesta esto en la edad adulta? Si tienes un patrón de apego ansioso, es probable que sientas un miedo constante a ser abandonado. Analizas los mensajes, interpretas los silencios como rechazo. Necesitas que te reafirmen constantemente, no porque seas necesitado, sino porque aprendiste que el amor puede desaparecer de repente, y por eso te aferras con todas tus fuerzas, incluso cuando aleja a los que están cerca.
Si su patrón es evitativo, puede sabotear la intimidad sin darse cuenta. Cuando alguien se acerca demasiado, sientes incomodidad. No crees en el amor, minimizas los sentimientos, creas distancia, no porque tengas frío, sino porque para ti la vulnerabilidad siempre ha significado dolor. Aprendiste que depender de alguien es abrir una herida, así que te proteges cerrándote. Y también está lo desorganizado, lo más devastador, una mezcla caótica de deseo y miedo. Buscas el amor y al mismo tiempo desconfías de él. Deseas cercanía, pero te congelas cuando ocurre. Tus relaciones se convierten en montañas rusas emocionales, intensas, dolorosas, confusas, y muchas veces terminas relacionándote con quienes replican exactamente el patrón que una vez te lastimó. Relaciones inestables, abusivas, distantes, familiares, porque eso es lo que hace el trauma. Crea un guión emocional, y si no lo reescribes conscientemente, terminas reviviendo los mismos roles, solo que con diferentes actores. Y lo más cruel es que empiezas a creer que el problema eres tú, que no sabes amar, que no estabas destinado a ser amado, cuando en realidad todo esto es solo el reflejo de un cuerpo y una psique que han sido entrenados para sobrevivir a conexiones peligrosas. Pero esta dinámica afecta más que tus relaciones. Afecta cómo te ves a ti mismo, cómo te tratas a ti mismo, cómo te hablas a ti mismo cuando nadie te escucha. Y ahí es donde nace el siguiente síntoma devastador de un trauma infantil no curado. Autocrítica brutal y vergüenza tóxica. Sumerjámonos ahora en esta prisión silenciosa que has construido dentro de ti. Te miras al espejo y ves un error. No importa cuánto lo intentes, no importa cuánto logres, la voz está ahí, implacable, repitiendo: no eres suficiente. Sientes vergüenza, pero no por algo que hiciste, sino por quién eres, como si tu mera existencia fuera una carga, un defecto de fábrica. No se trata simplemente de baja autoestima. Esta es una vergüenza tóxica, un veneno emocional que se filtra en cada rincón de tu vida. Y lo más trágico es que casi siempre tiene su origen en la infancia. El niño que crece en un entorno donde es constantemente criticado, ignorado o forzado a ser perfecto, aprende una lección devastadora. Yo soy el problema. No es que haya algo malo con ellos, sino que ellos son los que están mal. Y esta creencia se convierte en la lente a través de la cual todo se interpreta. Bessel van der Kolk habla sobre cómo el trauma altera la capacidad del cerebro para integrar una narrativa coherente de uno mismo. Sin esta narrativa, no se construye identidad, solo fragmentos de dolor, culpa y confusión. Así nace el crítico interior. Una voz moldeada por años de invalidación que lleva las palabras de padres, maestros o figuras de autoridad y las convierte en verdades absolutas. Eres estúpido. Siempre lo arruinas todo. Nadie jamás te amará de esta manera. Eres demasiado difícil. Necesitas ganarte el amor. Y aun siendo adulto, con títulos, carrera, amigos, relaciones, la voz continúa, porque no es racional, es somático, está profundamente arraigado en el cuerpo. Y cuanto más intentas compensar este dolor con el perfeccionismo, la productividad o complacer a los demás, más te alejas de ti mismo. Nada es nunca suficiente. Nunca eres suficiente. Esta vergüenza tóxica también te impide recibir amor verdadero, porque en el fondo crees que no lo mereces. Cuando alguien te hace un cumplido, lo desvías. Cuando recibes afecto, eres desconfiado. Cuando tienes éxito, minimizas porque aceptar afecto requiere que te veas como digno.
Y eso es insoportable para alguien a quien le han enseñado desde temprana edad que su valor depende del rendimiento, la obediencia o la invisibilidad. Y así te saboteas no solo en las relaciones, sino en las oportunidades, en los proyectos, en los sueños. Cada vez que algo bueno se acerca, tu mente dispara la alarma. Cuidado, esto no es para ti. Y como el trauma te enseñó a creer en esa voz, te retiras. Lo más insidioso es que este ciclo de autocrítica y vergüenza se retroalimenta a sí mismo. Fracasas porque te saboteas a ti mismo. Entonces te odias a ti mismo por fallar. Luego intentas arreglarlo todo con más control, más perfección, más exigencia, hasta que te rompas. Y cuando te rompes, lo único que sientes es más vergüenza. Pero hay una salida, y no empieza por intentar cambiar tus pensamientos, sino por reconectarte con algo que perdiste en el camino: tu cuerpo. Porque el trauma no está solo en tu mente, está escondido en el cuerpo que abandonaste. Y eso es de lo que vamos a hablar ahora. Si lo que estás escuchando resuena contigo, encontrarás un valor real en mis libros electrónicos. Más allá de la sombra, analiza las ideas centrales de Jung, mientras que Diálogos con el inconsciente te ofrece un camino de 30 días para aplicarlas en tu vida. Ambos están vinculados en el comentario fijado. Vives en tu mente. Piensas demasiado. Analizas todo. Te pierdes en interminables diálogos internos, recreando conversaciones pasadas, ensayando enfrentamientos que tal vez nunca ocurran. Estás siempre conectado, pero desconectado. Desconectado de ti mismo, de tu cuerpo, de tus sensaciones más básicas. Y cuando alguien te pregunta cómo te sientes, respondes con lo que piensas. Esta desconexión del cuerpo no es casual, es protección. Para muchas personas que han vivido traumas en la infancia, especialmente traumas emocionales crónicos o experiencias semánticas no procesadas como abuso, negligencia o entornos impredecibles, el cuerpo se ha convertido en un territorio peligroso, un lugar donde reside el dolor, donde se registra el abandono, donde la tensión nunca cesa. Y cuando el cuerpo se convierte en sinónimo de sufrimiento, la mente intenta escapar, disociar, silenciar las señales. Aprendes inconscientemente la morada psíquica a vivir desde el cuello hacia arriba, como si tus pensamientos fueran el último lugar seguro. Pero como dice Bessel van der Kolk, el trauma se almacena en el cuerpo. No desaparece con explicaciones. No se resuelve con la lógica. Está en las reacciones automáticas, en los músculos tensos, en la respiración entrecortada, en el estómago anudado, en el pecho apretado sin razón aparente, en los síntomas que los médicos no pueden explicar: dolor crónico, fatiga, problemas digestivos, migrañas, insomnio. Todo esto puede ser el cuerpo tratando de expresar lo que tu mente nunca supo procesar. Esta desconexión también afecta tu capacidad de sentir placer. Y no hablo solo de placer sexual, sino de alegría, entusiasmo, tranquilidad, emociones encarnadas, cuerpo y mente en presencia. Cuando vives disociado, estos momentos se vuelven raros o incluso imposibles. Sientes que falta algo, pero no sabes qué, como si hubiera una película invisible entre tú y el mundo. Y aquí radica la ironía. Para sanar un trauma, es necesario recorrer exactamente el territorio que aprendiste a evitar: el cuerpo. Por eso hoy hablamos tanto de terapias somáticas, yoga, trabajo con la respiración, movimiento auténtico, tacto consciente. Todo esto no es misticismo, es neurociencia aplicada. Van der Kolk muestra cómo el cuerpo puede convertirse en el portal hacia la curación cuando se incluye en el proceso terapéutico, porque mientras la mente revive, el cuerpo recrea
y solo Él puede liberar. Pero para confiar en el cuerpo, primero necesitas recuperar la confianza en ti mismo. Y ese es otro gran desafío para aquellos que cargan con traumas profundos de la infancia. Porque cuando aprendiste desde pequeño que tus percepciones no eran válidas, que tus emociones eran demasiadas, que tus decisiones siempre eran equivocadas, también aprendiste a dudar de ti mismo. Y es por eso que la siguiente señal puede estar paralizándote hoy, incluso sin que te des cuenta. Hablemos ahora de la dificultad de confiar en ti mismo, de cómo el trauma te roba tu brújula interna y cómo puedes empezar a recuperarla. ¿Alguna vez has sentido que ni siquiera puedes confiar en tus propias decisiones? Que por más que analices, reflexiones y pienses todos los escenarios, sigues paralizado. Pides consejo a todo el mundo. Consultas vídeos, libros y expertos, pero al final te quedas paralizado, porque en el fondo no crees en ti mismo. Esta dificultad para confiar en uno mismo no es timidez, no es una inseguridad común. Es una herida profunda que tiene sus raíces en una época en la que aún era peligroso tener voz. Al expresar una opinión, te corrigieron. Al mostrar una emoción, te ridiculizaron. Cuando intentas decidir algo por tu cuenta, alguien te dirá que no sabes lo que estás haciendo. Este tipo de invalidación repetida a lo largo de la infancia socava lentamente la conexión con la propia intuición. Dejas de escuchar a tu cuerpo, a tus impulsos naturales. Empiezas a pensar que todo lo que sientes es una exageración, que todo lo que piensas está mal, y con el tiempo internalizas la idea de que necesitas la validación de alguien externo para hacer cualquier movimiento. Te vuelves dependiente de las aprobaciones. Aplazas decisiones importantes esperando el momento adecuado. Ignoras las señales de alerta porque has aprendido a desconfiar de tus propias percepciones. Y cuando las cosas van mal, en lugar de consolarte, te castigas. Sabía que no debería haber confiado en mí mismo. Así es como el trauma infantil crea un ciclo de autoabandono. Y este ciclo también se manifiesta en conductas compulsivas. Porque cuando no confías en ti mismo, empiezas a actuar por impulso. Reaccionas sin pensar. Saboteas sin darte cuenta. Te involucras con la gente equivocada. Rechazas las buenas oportunidades. Tomas decisiones que en el fondo sabes que te dolerán, pero lo haces de todos modos, porque por más irracional que parezca, repetir lo que es familiar parece más seguro que correr el riesgo de confiar. Bessel van der Kolk habla sobre cómo el trauma interrumpe la sensación de agencia del poder personal. Te sientes como una marioneta de la vida, reactivo, desorientado, viviendo en piloto automático, no porque quieras, sino porque tu sistema nervioso ha aprendido que es más seguro esperar que otros tomen el mando que tomar el timón tú mismo. Pero la verdad es dura. Nadie vendrá a rescatarte. Necesitarás volver a aprender a escucharte a ti mismo. Y esto empieza poco a poco con pequeños gestos de reconexión con el cuerpo, con los límites, con tu verdad. Porque confiar en ti mismo no es un botón que presionas, es un músculo que entrenas, un vínculo que reconstruyes. Y cuando ese vínculo se debilita, el riesgo es caer en la última y más traicionera señal del trauma infantil no sanado. La repetición compulsiva de patrones destructivos. Ese ciclo en el que sabes exactamente lo que estás haciendo mal, pero simplemente no puedes parar. Hablemos de ello y te mostremos que hay un camino de regreso a ti mismo. Si este contenido resonó contigo en algún nivel, comenta a continuación. Comparte conmigo y con otros lo que más te conmovió. No para exponerse, sino para romper el silencio
y comenzar el proceso de curación. Y sobre todo, no te quedes aquí. El siguiente vídeo es tan importante como este. Sigue mirando. El viaje apenas comienza. Nos vemos allí. Música.